tenemos actualmente una nueva plataforma para la ciencia ciudadana, para la participación del público en general, en generar observaciones de plantas y animales y subir fotografías. Es una red social que se llama El Naturalista. Es una plataforma de uso público, cualquier persona puede participar y estamos impulsando que los alumnos y los maestros participen para que conozcan la biodiversidad de Oaxaca y del mundo y de México y que apoyen la generación de datos de biodiversidad. La plataforma se llama Naturalista, es una plataforma para subir observaciones con tu celular que tomas de una planta, de un insecto, de un ave o incluso si tienes cámara semiprofesional, profesional, puedes subir estas observaciones y la idea de la plataforma, que es una plataforma para divulgación de la ciencia, es de que en ella, al reportar una especie o una planta, si sabes su nombre está fabuloso, si no sabes su nombre existe un sinfín de personas que te ayudan en la identificación de la especie y obviamente estas identificaciones que van ayudándote, ya sea especialistas o curadores también de proyectos, pues te lleva a conocer un poco más de las especies. Entonces eso te da datos o información sobre la biodiversidad que existe en una región o en un sitio y que además, pues bueno, es una plataforma de acceso a todo tipo de público que tiene un dispositivo móvil, una tableta o cualquier instrumento que pueda subir una imagen a internet, ¿no? Yo puedo tomar una fotografía, acabo de ver este árbol que no sé qué es, tomo la fotografía, entonces existe la aplicación específicamente para celulares, en donde obviamente yo puedo subir la aplicación, pongo ciertos datos, la información que debo de agregar es, no tengo la coordenada geográfica, entonces nos aparece un mapa y en ese mapa yo puedo ir acercándome hasta el lugar donde estoy, por ejemplo aquí San Pablo, ¿no? Y una vez que me acerco al lugar, le pongo que ese es el sitio y entonces doy una referencia geográfica, no nada más de una planta. Si sé el nombre común, por ejemplo aquí tiene una etiqueta, esa etiqueta yo puedo ponerle el dato y entonces alguien más, que puede ser un curador o alguien que está verificando esas observaciones, puede dar la validez de que sí es esa planta, que puede ser una planta que es de la familia de las bruceras, por así decirlo, ¿no? Entonces alguien más llega, por ejemplo Eli, que es especialista en botánica, puede decir, sí es una brucera, pero además de la brucera es tal especie. Y entonces el valor de esa información, porque yo también puedo agregar ahí que necesito ayuda para esa identificación. Entonces Eli, al dar ese voto de información o de datos, pues verifica que esa observación ya no nada más tiene un dato geográfico, sino también tiene un dato de la especie o más bien del género y hay alguien más que dice que también tiene la especie. Entonces eso va ayudando a que se vuelva como un chat, ¿no? Ese chat de identificar las especies en el sitio o en el lugar y obviamente va enriqueciendo que para que la siguiente vez que alguien viene a Oaxaca, que a lo mejor busca alguna especie que esté en el centro de la ciudad y que a lo mejor está cerca de este sitio, dice, ok, en este sitio existe una planta que se llama brucera y tiene tal nombre de especie. Ya alguien viene y la ve, sí es cierto, aquí está, y la está viendo en el dispositivo por medio de esta plataforma. Esta plataforma ya tiene cerca de 5 años que surgió como una iniciativa de unos estudiantes en Estados Unidos. Ellos lanzaron este tipo como Facebook de plantas y animales y la CONABIO tuvo conocimiento de ella hace apenas 2 años, en el cual nos dimos cuenta que era muy importante nacionalizar la plataforma y se creó la versión para México. La versión de Estados Unidos es iNaturalist y así se puede buscar y ahora ya se creó la versión mexicana que es impulsada por la CONABIO, que es Naturalista. La página es www.naturalista.mx. Ahí con solamente el hecho de registrarse, es un registro muy sencillo en una sola pantalla con una cuenta de correo electrónico y un nombre y un password, puede uno acceder a toda la información y empezar a contribuir, subir fotografías y recibir retroalimentación de los especialistas. Actualmente a nivel internacional son 6.500 usuarios y aquí en México tenemos 3.500. 3.500, se han subido cerca de 120.000 observaciones en México. Tenemos ahorita casi 8.500, 8.400 y algo para Oaxaca. Estamos impulsando que la mayor cantidad de personas participen, alumnos, maestros, comunidades, todo el público en general, investigadores,
para que enriquezcan la información y con todos los datos de todos se conforme el primer catálogo nacional y estatal de especies de flora y fauna con fotografía. Es un esfuerzo inédito, no se había hecho, no se había logrado conjuntar en una sola plataforma, en una sola página web, no se había logrado conjuntar toda la información. Conjunta mapas de Google Earth con distribuciones de especies de especialistas, con las fichas de la Conavio, con las fichas de otros especialistas, las fichas de Wikipedia y la clasificación. Y esa es una parte muy importante. Es una parte muy importante porque la información que se ha generado en la Conavio durante muchos años por investigadores de distintas universidades, esa información obviamente Conavio, que es como el lugar donde se concentra casi la mayor cantidad de datos nacionales, que bueno, puede estar repartida en universidades, pero Conavio como que la concentra. Entonces esa información se sube y se mantiene como una comunicación con esta plataforma naturalista con la idea de que la información está disponible para todo público. Entonces existen desde mapas de distribución potencial de especies que se pueden observar en la plataforma hasta registros de bases de datos de colecciones biológicas tanto nacionales como internacionales porque conjuga todos esos datos e información. El catálogo obviamente de autoridades taxonómicas, que es para poder identificar las especies nacionales con los nombres científicos y a veces nombres comunes, están dados de alta en esta plataforma y la idea es de que toda esta información que años atrás, digo 1 año o 2 años atrás era difícil a veces como que localizar esta información, tenías que ir a la universidad, a lo mejor a México, tenías que ir a la Universidad de Oaxaca para poder ver los lugares donde están depositados estos datos de colección y poder verificarlos ahí con el curador, llegar con un permiso, con una carta y hacer toda la verificación. En este caso ahora lo puedes hacer vía red y entonces como todos los datos están concentrados en esta base de datos mundial y gigantesca, entonces ayuda y contribuye no solamente a la gente que desconocemos sobre el tema de biodiversidad, sino a la gente que estamos interesados en la biodiversidad y necesitamos algunos datos extra. ¿Por qué? Porque a veces la información no está contenida tan fácilmente o disponible para todo tipo de público, ¿no? Las revistas científicas son muy científicas y no son como muy amigables para llegarle a las personas que regularmente están en comunidad o están en la escuela o son los maestros que tratan de transmitir esa información a sus estudiantes, sino que ya es una información todavía más digerible porque es a terminar de cuentas la manera de divulgar la ciencia de una manera sencilla, una manera divertida y que bueno, hoy en día las redes sociales se han vuelto como el boom, pues esto es una red social como el Facebook, como el Instagram, como el Twitter y entonces la idea es de que esto funcione como una red social para que todo el mundo lo pueda usar y no necesariamente tienes que ser un científico, o sea, aquí la observación más relevante y más importante es la que hace el público, la que hace la gente que tiene como el interés de saber o conocer qué animales existen en su región, qué plantas o incluso qué tipo de ecosistema hay en esos sitios. Es muy importante la participación de todo tipo de público porque les voy a contar, por ejemplo, en el descubrimiento de la mariposa monarca, que hasta hace 50 años no se sabía nada de del fenómeno de la migración de la mariposa monarca, fue un niño pequeño el que empezó a hacer las primeras observaciones. Entonces, con el paso del tiempo, ese niño al observar cada año la mariposa que desaparecía y volvía a regresar, desaparecía y volvía a regresar, empezó a desarrollar una técnica para etiquetar las mariposas y ver hacia dónde se iban. Entonces, después se le ocurrió la gran idea de invitar a participar a un público muy amplio y recibió miles de cartas de Estados Unidos en las cuales le informaban en dónde estaban viendo pasar las mariposas. Entonces es la primera red social, una de las primeras redes sociales que se hizo hasta que desembocó en el descubrimiento del fenómeno de la migración de la mariposa monarca, lo cual trajo repercusiones a nivel mundial de conocer el fenómeno que están ligados Canadá, Estados Unidos y México, porque el organismo que nunca se creyó que un organismo de unos gramos de peso migrara a grandes distancias. Y es a través de una red social, del esfuerzo de un pequeño niño que empezó a observarlas y que empezó a estudiarlas, que se logró descubrir los santuarios de la mariposa. De ahí se declaró una reserva de la biosfera, se empezaron a hacer proyectos con las comunidades
y ahora se firmó un convenio para proteger el fenómeno de la mariposa que está en peligro. Todo a raíz de las observaciones y del monitoreo constante de una persona que invitó a la acción a un montón de público. Ahora con el naturalista pues tenemos que en un proyecto de mariposa monarca tenemos en un año 200 observaciones de mariposa monarca en todo el territorio mexicano. Entonces eso nos da una herramienta fabulosa que si este pequeño niño la hubiera tenido en ese entonces, se habría dado mucho más rápido cuenta del fenómeno. Entonces ahora están apareciendo así pequeños visos de cómo vamos estudiando con otro caso, por ejemplo el de la malaquita. Se descubrió con observaciones del naturalista que la mariposa migró hacia el oeste. Entonces así poco a poco con las observaciones que se van enfocando en el naturalista, los participantes van estudiando el fenómeno y se van dando cuenta de que la biodiversidad se está moviendo. Y eso es por un lado. Por otro lado existe también los reportes de especies que estaban ya consideradas extintas o que ya no se habían visto durante muchos años. Y bueno, los estudios científicos y todas estas aventuras que se avientan los científicos en campo para poder encontrar especies o buscar la distribución de algunas de ellas, a veces el financiamiento es muy alto y entonces cada vez va disminuyendo más ese trabajo de campo. Entonces la gente que ha ido adquiriendo conocimiento sobre la plataforma y que a veces reporta sus avistamientos sin el conocimiento de la especie ayuda mucho para saber que el reencuentro de especies que han sido consideradas como ya extintas, ¿no? En Oaxaca tenemos un montón de salamandras que han sido consideradas extintas, sin embargo el estudio de estas salamandras oaxaqueñas ha sido mínimo por el recurso económico que requieren estas travesías de campo. Entonces, por medio de la observación y de participantes naturalistas, pues es una ayuda importante para descubrir o redescubrir a la especie que aún existe. Son datos importantes que, pues bueno, la gente va aportando con el tiempo y que los investigadores que también están a veces como curadores en muchos de los proyectos, pues llegan a observar y entonces esto se empieza a denotar una característica importante de que aún existe especie o la distribución de la especie no era limitada a cierta área, sino es mucho más amplia por el grado de observación. Y no es que no existiera, sino que no había datos o no había información que te pudiera arrojar esa distribución de la especie. Entonces, como el encuentro de la migración de la monarca, pues es también el encuentro de especies que están en la norma oficial, que están consideradas por la IUCN en algún estatus de protección internacional, especies que están en tráfico ilegal de especies también. Es importante el tener como esos datos o esa información. Hay muchos mercados donde venden especies que están en peligro crítico de desaparecer o algunas que están en riesgo. Entonces eso es muy importante porque los reportes por medio de los naturalistas, pues eso ayuda también a contribuir con nuevas estrategias o herramientas para su conservación, para la difusión, para su conocimiento y obviamente el tratar de, pues no nada más conocer, sino proteger, ¿no? Fuimos a un taller y estuvo muy bien la experiencia de hoy y la de ayer. El día de hoy estuvimos con los maestros y el día de ayer estuvimos con los alumnos, pero a todos les pareció fantástica la plataforma, les pareció un material muy accesible, les sorprendieron los descubrimientos que ha habido, lo de la mariposa monarca y otras especies, el árbol de las manitas, por ejemplo, quedaron muy sorprendidos y les agradó mucho que la plataforma se puede utilizar en el teléfono. Tuvimos una muy buena aceptación. Tenemos ya proyectado que se van a arrancar proyectos con los maestros, con las escuelas, para el uso de la plataforma y que se vaya difundiendo su uso, ¿no? Entonces también damos talleres de capacitación a quienes nos lo soliciten, nos pueden solicitar con vía oficio en el sitio www.biodiversidad.gov.mx, están los datos de dirección al cual pueden enviar el oficio o dirigirse directamente con la Fundación Harb-Elú, con Lorena Harb, que nos ayudaría, o con Matías aquí en el estado de Oaxaca, que nos puedan dirigir un oficio para un taller de capacitación. También del proyecto de huertos orgánicos nos pueden solicitar información y apoyo. Es un proyecto muy interesante y muy importante porque rescata todos los valores de la agricultura orgánica, rescata todos los valores del uso de las plantas nativas, de las buenas prácticas para el cultivo de las hortalizas y de la alimentación, de la soberanía alimentaria. Entonces es un proyecto fantástico que tiene la Fundación y que está impulsando que cada persona se haga responsable de sus propios cultivos
de resguardar la seguridad alimentaria a nivel nacional y a nivel de Oaxaca, que es es un centro de diversificación de especies y de variedades cultivadas. La calabaza, el chile, el maíz, han tenido sus cunas de origen aquí en Oaxaca, y que es muy importante preservarlos a través de estos huertos orgánicos. Y las buenas prácticas de no utilizar insecticidas, no utilizar productos químicos que afectan al ambiente, que al final de cuentas todo se relaciona, ¿no? La biodiversidad en el naturalista está afectada principalmente por malas prácticas de cultivo o con prácticas excesivas de uso del territorio. Entonces ahora es como darle por dos caminos que confluyen hacia el mismo fin, que es la conservación de la biodiversidad. La Conavio produce un boletín que se llama Biodiversitas y que es gratuito. Se inscriben en la página de biodiversidad.gov.mx y les llega sin costo alguno a su localidad. Y también hemos producido algunos materiales como es México Megadiverso y un concierto de música enfocada en la valoración de la naturaleza, que es el llamado, en el cual todos tienen la intención de promover la información, el uso, conocimiento de la biodiversidad para su mejor aprovechamiento. La Conavio como institución y obviamente como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad ha generado un montón de herramientas y de materiales tanto a nivel científico como también a nivel de jóvenes y niños. La idea es de que la plataforma para niños, que es obviamente explicar toda la cuestión de biodiversidad en México, es divulgar la ciencia, pero también con su embajador, que viene siendo Tito el Curioso, y la idea con Tito Curioso es de que recorran todo el país megadiverso que tenemos. Tienen material disponible en su página de internet que pueden descargar gratuitamente o pueden adquirirlo en su tienda y hacer solicitudes también de material. Entonces hay una gran cantidad de información disponible para maestros, disponible para escuelas, disponible para asociaciones, para comunidades, que la finalidad es dar a conocer la riqueza y la biodiversidad que tiene nuestro país. Estamos en el estado más biodiverso de uno de los países de megadiversidad. Entonces tenemos una gran variedad de especies de flora y fauna, de plantas cultivadas, de variedades cultivadas, que es muy importante conocer, saber cómo para manejarlas adecuadamente y nosotros ser ciudadanos promotores del cuidado de la naturaleza a través de estas herramientas, ¿no? Entonces el primer paso pues es conocer lo que tenemos, lo que estamos viendo para poder conservarlo y promoverlo. Bien dicen que lo que no se conoce no se conserva, entonces los invitamos a conocer esta gran riqueza. Oaxaca, yo trabajo con anfibios y reptiles, es mi grupo predilecto. Oaxaca es el número 1 en cuanto a diversidad de anfibios y reptiles. Y bueno, también en Oaxaca es el número 1 que tiene una gran cantidad de pérdida de anfibios y reptiles por deforestación, por cambio de uso de suelo, por contaminación, porque los animales los matan por miedo o temor, que eso es obviamente por mitos, leyendas que han existido durante mucho tiempo, y al igual muchas otras especies. Entonces yo los invito a conocerlos y antes de realizar alguna actividad negativa sobre ellos, pues aprendan, conozcan. Existimos mucha gente que podemos ayudar a dotarlos de mayor información, y al igual está esta plataforma naturalista donde estamos colaborando activamente para poder difundir la riqueza y algunas veces ayudar en la identificación de especies tanto no venenosas como venenosas. Entonces los invitamos a cuidarlos y conservarlos.